Buenos días, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3, hermanos, versículos 10 al 12. Éxodo capítulo 3, versículos 10 al 12. Libro de Éxodo, capítulo número 3, versículos 10 al 12. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hagamos una oración, hermanos. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender lo que quieres decirnos. Por favor, Padre, yo pongo este mensaje en tus manos. Habla tú a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, en el mensaje anterior, hermanos, veíamos cómo Dios trató con Moisés. Cómo Dios lo había apartado prácticamente desde el vientre de su madre para una misión, para un propósito específico, exclusivo, especial. Ser el instrumento de Dios para sacar a Israel de Egipto. Sin embargo, veíamos cómo en la vida de Moisés había muchas cosas que venían a significar, venían a representar, venían a ser un estorbo para los propósitos de Dios. Y así Moisés no podía ser usado. Con toda esa paja que había en su vida, con todos esos estorbos que había en su vida, que él mismo había levantado, así Dios no lo podía usar. Así Dios no podía cumplir en él sus propósitos. Así Moisés no podría servir a Dios conforme a los propósitos eternos. Y vimos cómo Dios lo trató por 40 años. Moisés fue tratado por 40 años. Durante 40 años Moisés fue moldeado, fue formado, fue transformado. Tal vez fueron los 40 años más difíciles en la vida de Moisés. En muchas ocasiones de soledad, de angustia, de tristeza, de dolor, de desesperación, de confusión. No fue nada fácil. Los 40 años en que Dios estuvo tratando y formando a Moisés, para Moisés fueron, sin duda alguna, los años más difíciles de su vida. Había incertidumbre, había confusión, había desánimo. Sin embargo, con todo y eso, Moisés estuvo dispuesto a ser sensible a Dios, a aceptar los tratos de Dios, aun cuando los cambios fueron muy bruscos, fueron de un extremo a otro, fueron de un polo a otro polo. Porque como veíamos, Moisés en Egipto era un hombre de autoridad, acostumbrado a mandar, a exigir, acostumbrado a ser servido por cuanto era hijo de la hija de Faraón. Era un príncipe. Él solo pedía las cosas y se las llevaban. Daba órdenes y le obedecían. Era un hombre poderoso en Egipto. Sin embargo, cuando Dios empezó a tratar, tuvo que huir a la tierra de Madián y allá era un desconocido. Llegó a Madián después de ser el hombre poderoso en Egipto, que tenía sirvientes, que estaba rodeado de lujos y comodidades y de las mejores comidas. Ahora en Madián era un don nadie, era un extraño, era un completo desconocido. Ahora ya no tenía la autoridad, ahora ya no tenía sirvientes, ahora él era el sirviente. Ahora tenía que estar sujeto a la autoridad de Jetro. Pero no solo eso, Moisés jamás en su vida había cuidado ovejas. Eso era abominación para los egipcios. Sin embargo, Moisés ahora era pastor de ovejas.
Eso le vino a significar mucha humillación. El cambio fue muy brusco, el cambio fue muy drástico, el cambio fue muy radical. Fue de un extremo a otro, fue de un polo a otro polo. ¡Qué tratos de Dios para con Moisés! Ahí es donde muchos se atoran, ahí es donde muchos se detienen, ahí es donde muchos no logran pasar la prueba. Muchos quieren servir a Dios, pero Dios a todos los que quiere usar, todos los que quieren ser siervos de Dios, Dios los va a probar, los va a formar, los va a moldear, los va a tratar, los va a levantar, los va a hacer pasar en un horno de fuego. Los va a hacer pasar por tiempos difíciles, complicados, para moldear el carácter, para enseñarles la humildad, para enseñarles a buscar a Dios, a depender de Dios. Moisés fue sensible y aceptó los tratos de Dios. Moisés fue humilde, fue manejable. Moisés tomó una decisión, estar dispuesto a ser tratado y moldeado por Dios. ¿Cuántas veces seguramente Jetro lo reprendió, le llamó la atención porque Moisés no sabía nada de ovejas? Moisés no sabía qué era ser pastor de ovejas, cómo cuidar a las ovejas. Tal vez muchas veces se le perdieron ovejas o por su descuido, por su inexperiencia, se acercaron bestias salvajes y devoraron ovejas que estaban bajo el cuidado de Moisés el pastor. ¿Cuántas veces fue reprendido, regañado? ¿Cuántas veces le llamaron la atención? ¿Cuántas veces lo amonestaron? ¿Cuántas veces le mostraron sus faltas, sus deficiencias? Moisés se sentía un fracasado, estando acostumbrado a ser servido, estando acostumbrado a ser un hombre de poder y de autoridad. Ahora estaba sometido, estaba bajo autoridad, bajo supervisión. Todo lo aceptó Moisés, todo. Fue muy humilde. Él aceptó que Dios lo levantara. Él aceptó que Dios cumpliera sus propósitos en él. Él aceptó ser enseñado por Dios. Él aceptó ser formado por Dios. Aceptó que Dios trabajara en su vida, trabajara en su carácter. Moisés aceptó los tratos de Dios. Muchos quieren ser siervos, quieren estar involucrados en las actividades de la iglesia. Otros hasta quieren predicar. Otros quisieran ser pastores, predicadores, encargados de una obra, ministros. Qué bueno que tengan esos deseos. Eso es muy bueno. Pero ojalá, querido hermano y hermana, que junto con esos deseos que tienes de servir a Dios, de hacer la obra de Dios, esté también el deseo de aceptar los tratos de Dios. Que junto con esos deseos de servir a Dios también esté el deseo de ser humilde para aceptar los tratos de Dios. ¿Cuántos de ustedes? Dios ve en ustedes buena actitud, buena disposición. Dios ve en ustedes que tienen ganas de servir a Dios. Pero tal vez Dios ve que tú no estás dispuesto a ser corregido, a ser amonestado, a ser reprendido. No estás dispuesto a que te llamen la atención, eres muy sentido, con facilidad te sientes. No aceptas una amonestación, una reprensión. Moisés aceptó. Moisés no fue así, Moisés fue un hombre humilde. Tal vez muchas veces lo regañaron. Ten por seguro que así fue, porque él no sabía cuidar ovejas, él no sabía qué era eso. ¿Cuántas veces lo reprendieron? ¿Cuántas veces tal vez lo hicieron pagar por ovejas extraviadas, por ovejas devoradas por bestias salvajes, por su falta de pericia, por su falta de experiencia, por su falta de conocimiento? Pero Moisés sabía que era Dios tratando con su vida. Jetro era el que lo reprendía, Jetro era el que lo amonestaba, Jetro era el que lo confrontaba, Jetro era el que lo regañaba. Pero Moisés sabía que era Dios tratando con él, Muchas veces Dios te va a llamar la atención por tus descuidos, por tus irresponsabilidades, por tus ligerezas, a través de tus padres, o a través de uno de tus hermanos, o a través del predicador,
o a través de alguna otra persona de la iglesia. Pero al final de cuentas es Dios queriendo moldear tu vida, queriendo tratar contigo, queriendo que aprendas la humildad, la obediencia, la sujeción. Tal vez muchas veces Moisés estuvo tentado a pensar que Jetro le tenía mala voluntad, que Jetro ya se había arrepentido de haberle ofrecido su casa, pero había algo en su interior que le decía: aguanta, no te tiene mala voluntad, te está haciendo un bien, quiere que madures, quiere que entiendas las cosas, quiere que seas una persona muy útil. Fue humilde Moisés. Decidió aprender la obediencia, ser obediente, ser sujeto, ser siervo, ser humilde. Querido hermano y hermana, toma tú también esa decisión. Decide aceptar los tratos de Dios. Decide aceptar ser formado por Dios. Decide ser levantado por Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Muchas veces lo va a hacer directamente Él, hablando a tu vida, hablando a tu corazón, mostrándote tus torpezas, tus irresponsabilidades, tus ligerezas, tus descuidos. Pero otras veces lo va a hacer a través de un hermano, de una hermana, o de tus propios padres, o del predicador, o del encargado de la iglesia. Decide aceptar los tratos de Dios. Ten cuidado en qué actitud tomas una amonestación, una llamada de atención, una observación. Ten cuidado. Muchas veces es Dios corrigiendo tu vida, es Dios formando tu vida, es Dios formando tu carácter, es Dios transformándote, es Dios levantándote. ¿Cuántas veces te has sentido, tal vez porque alguien te reprendió, porque alguien te regañó, porque alguien te llamó la atención, porque alguien te señaló tu falta, tu error, tu ligereza? Si ante esta situación tú te amargas, te sientes, te llenas de malicia, llegas a pensar que no te aman, que no te quieren y por eso te están llamando la atención, el perjudicado eres tú, porque muchas veces es Dios a través de los hombres. Es Dios a través de los hombres para levantarte, para madurarte, para que seas útil en el reino de Dios. El corazón de Moisés fue completamente cambiado, el corazón de Moisés fue completamente transformado. La Biblia dice, si volteas conmigo a Hechos 7:22, Hechos capítulo 7, verso 22, Hechos capítulo 7, versículo 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Lo vuelvo a leer. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿De qué te está hablando? Del nivel académico de Moisés. Por eso es impresionante la vida de Moisés, porque Moisés era un hombre muy estudiado. En el ámbito académico era un hombre muy inteligente, como por decir ahora, una persona que tiene varias maestrías o varios doctorados. Pues siempre llama la atención una persona con muchos conocimientos. Siempre es admirable, loable que una persona se dedique al estudio y que logre terminar 5 maestrías o 5 doctorados o más. Moisés era un hombre muy estudiado. Lo dice Hechos, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras, lo cual te habla de que hablaba con conocimiento de causa, con argumentos, y era un hombre con autoridad. Por eso te dice que era poderoso en sus palabras y en sus hechos, en sus obras, porque era un hombre muy estudiado, con muchos títulos académicos. Tal vez apoyado en todo lo que él sabía, fue que pensó que sería fácil liberar a Israel de Egipto. Le voy a hacer de esta manera, de esta otra manera, de acuerdo a lo que sé, de acuerdo a lo que conozco. Pues yo estudié, tengo este diplomado, tengo estas maestrías, tengo este doctorado, y de acuerdo a todo eso, bueno, creo que el camino a la liberación va a ser de esta manera. El camino a la libertad va a ser de esta otra manera, porque yo tengo el conocimiento. Y el conocimiento me dice que puedo utilizar estas estrategias para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, cuando Dios trató con él, hermanos, cuando Dios habló a su vida,
Es impresionante el cambio que tuvo Moisés. Volvemos ahí 3, versículos 10 y 11. Aquí nos muestra el impresionante cambio que sufrió Moisés. Nos muestra el glorioso y maravilloso cambio que experimentó Moisés en esos 40 años de trato con Dios. Esos 40 años en que Dios estuvo tratando con Moisés no fueron en vano, no fueron inútiles, no fueron años muertos. Arrojaron como resultado un corazón transformado, un corazón completamente humilde. Ahí en Éxodo 3, 10 y 11 dice así: Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Impresionante. Si el llamado que Dios le hace en el versículo 10 se lo hubiera hecho en cuanto toma la decisión de Hebreos 11, 24 al 26, pues ahí Moisés todavía no estaba tratado, moldeado, formado. Inmediatamente hubiera dicho que sí. Sí, Señor. Amén, Señor. Me estás pidiendo que vaya a Faraón, que hable con él y que saque de la esclavitud a Israel. Señor, pues si yo tengo muchos conocimientos, muchos estudios, sé cómo hablar con el rey, conozco los protocolos, puedo sugerir estas estrategias. Aquí estoy, Señor, soy material dispuesto. Amén. Yo voy, yo hablo con Faraón, yo convenzo a los israelitas, yo les digo, yo tengo influencias ahí en el palacio real, yo mismo voy a hablar con Faraón, yo voy a hacer las cosas, yo sí sé cómo hacerlas. Tengo estudios, por eso tengo maestría, tengo doctorado, tengo muchos conocimientos, tengo mis contactos también. Yo voy a mover los dados, voy a mover los hilos a través de todos los contactos que tengo para poder sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Sin duda alguna, así hubieran sido las cosas, porque antes de que el hombre sea tratado, sea humillado, antes de que el hombre aprenda la obediencia, la sujeción, antes de que el hombre sea formado y levantado por Dios, actúa en su carne, en sus emociones, en sus sentimientos. Todo en él es como una llamarada de petate. Todo en él es como una llamarada de cartón. Sí, vamos a ir aquí. Sí, vamos a ir acá. Sí, vamos a hacer esto. Sí, vamos a hacer esto otro. Pero como el carácter no ha sido formado, como el carácter no ha sido moldeado por el Espíritu Santo, inmediatamente empiezan a venir las pruebas, los obstáculos, las luchas, la oposición. Inmediatamente cuando se empieza a topar con pared, tira la toalla. No quieren, no se puede, es imposible, es difícil, ya fui, ya lo hice, ya vine, ya les dije, ya les hablé. No entienden y abortan el sentir del Espíritu. Desisten de hacer la obra de Dios. Eso hubiera pasado con Moisés. Pero qué diferente actitud toma Moisés después de que aprendió la humildad, la obediencia, la sujeción, después de que fue formado y levantado por Dios. Qué actitud tan diferente toma. Lo volvemos a leer, verso 10 y 11. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve las palabras de Moisés. Cuando escucha la encomienda de Dios, cuando escucha la misión de Dios, cuando escucha a lo que Dios lo está enviando, lo que Dios le está pidiendo que hiciera. ¿Qué dice Moisés ante el llamado de Dios y ante la gran comisión que Dios le encomienda? ¿Qué actitud toma? Dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Cuando antes, ya lo leímos, Hechos 7:22, tal vez Moisés se apoyaba mucho en sus conocimientos porque había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Cuando antes tal vez se miraba a sí mismo y decía: yo sí puedo hacer las cosas.
porque tengo los estudios, tengo la preparación académica, tengo los conocimientos, tengo la experiencia. Yo sí puedo. Díganme qué hago y yo sé qué metodología usar, yo sé qué estrategia usar, yo sé qué argumentos, yo conozco los protocolos a seguir, yo sé cómo hacerlo. Pero eso es antes de que Dios tratara con él. Así hubiera sido antes de que Dios hablara su vida, lo formara, lo tratara, lo moldeara y lo levantara. Pero ya cuando Dios había tratado con él, Dios lo llama y le dice: Moisés, aquí está la gran encomienda, aquí está la gran comisión. Vas a ir y vas a hablar con Faraón y vas a sacar a mi pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés, se había acabado en él todo orgullo, toda soberbia, y ahora era un hombre humilde, sencillo, que sabía que en sus fuerzas, en su sabiduría, en sus conocimientos, en su experiencia, no podía hacer nada, era un rotundo fracaso. Por eso le dice a Dios: ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Lo que le está diciendo es: Señor, pero yo solo no voy a poder. Yo solo no voy a poder hacer las cosas. Yo solo no sabré qué decirle a Faraón. Pero yo solo, Señor, yo no puedo. En mí no hay poder, en mí no hay gracia, en mí no hay experiencia, en mí no hay sabiduría, en mí no hay conocimientos. ¿Quién soy yo? Señor, yo no puedo. Necesito que estés tú. Necesito que vayas tú, es lo que le está diciendo. Es que los tratos de Dios no habían sido en vano. Su corazón se había transformado. Su orgullo había sido abatido. Su carne había sido abatida. Su confianza en sí mismo había sido abatida. Él está diciéndole a Dios: te necesito, te necesito. ¿Quién soy yo para que vaya y hable con Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Yo no puedo, Señor. Yo no sé cómo hacer las cosas. En mí no está la fuerza, el poder ni la sabiduría. Te necesito. Así es todo aquel que ha sido transformado, que ha sido tratado por Dios. Hay una profunda humildad. Hay una profunda humildad. La persona que ha sido tratada por Dios no confía en sí misma. No confía ni en sus muchos conocimientos, ni en sus muchos estudios, o no confía en su profunda ignorancia. Dios tanto no necesita de muchos conocimientos académicos que una persona pueda tener, pero tampoco Dios necesita de una profunda ignorancia para hacer su obra. Ni al uno ni al otro lo necesita, ni al sabio ni al ignorante, ni al intelectual ni al tonto lo necesita, a ninguno de los dos, ni al que tiene muchas maestrías y doctorados, pero tampoco aquel que no fue ni a la primaria. ¿Sabes qué necesita Dios? Corazones rendidos. Si el intelectual, si el muy estudiado es humilde y depende de Dios, a ese Dios va a usar. Y si el ignorante, que no fue ni a la primaria, es humilde y busca a Dios de corazón y depende de Dios, a ese Dios va a usar. Para Dios, ni los muchos estudios son impedimento, ni la profunda ignorancia es un impedimento para poder usar a la persona para su gloria. Dios necesita corazones humildes, sencillos, que dependan de Dios, que busquen a Dios, que clamen a Dios, que lo busquen de día y de noche, que se humillen profundamente delante de Él y que le digan exactamente como Moisés, que le diga: Señor, ¿quién soy yo? Te necesito, ayúdame, te necesito. Y a ese Dios va a usar, a ese Dios va a usar. El que se humilla, el que busca a Dios. Es evidente, es muy evidente aquella persona que ha sido tratada por Dios. ¿Cuál es la evidencia? Es una persona que depende mucho de Dios, que busca mucho a Dios. Es muy sencilla, es muy humilde. Es verdaderamente siervo de los hombres. No busca glorias de los hombres, no busca aplausos de los hombres, no busca reconocimientos de los hombres. No busca ser servido, sino servir a las personas. Darse por las almas. Ahí en Romanos 15:19, si volteas conmigo a Romanos
15:19. Está hablando de un hombre que hizo mucho para Dios. Romanos 15:19. Dice así, Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Y está diciendo, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Te está hablando, Pablo está dando el testimonio, su testimonio, de lo que ha hecho para Dios, de cuánto ha predicado, de cuánto ha hecho la obra de Dios. Pero ve lo que dice en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, Pablo había sido tratado por Dios. Y Pablo era un hombre con muchos estudios, con muchos conocimientos, pero él no se apoyaba en su sabiduría. Él no se apoyaba en sus títulos académicos, ni en sus títulos religiosos. Él no se apoyaba en sus fuerzas, en su carne, en su experiencia, en su sabiduría. Él se apoyaba en Dios, porque así es el que ha sido tratado por Dios. Sepa o no sepa, él va a buscar a Dios. Conozca o no conozca, él va a buscar a Dios. Tenga títulos académicos o no tenga títulos académicos, el que ha sido tratado por Dios va a buscar a Dios. Va a buscar su gracia, su poder, su sabiduría, la unción del Espíritu. Ahí en Filipenses, hermanos, 3:4, Filipenses 3:4. Y volteas conmigo. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 10. Filipenses 3, 4 al 10. Filipenses 3, 4 al 10 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Te dice Pablo que todo lo que él tenía, todo lo que sabía, desde su reputación hasta sus títulos académicos y teológicos, dice, no sirven para nada, son basura. Todos mis títulos académicos y todos mis títulos teológicos son basura si no está Dios. Pablo dice, yo no me apoyo en nada de lo que sé. Yo no confío en nada de lo que yo sé. Yo busco a Dios. Yo confío en Dios. Yo me apoyo en Dios. Así es todo aquel que ha sido tratado por Dios. Como Moisés, ¿quién soy yo? Yo no puedo, Señor. En mí no hay fuerza, en mí no hay poder, en mí no hay sabiduría. Ya me di cuenta que mis títulos académicos son basura, Señor. Si tú no estás, mis títulos teológicos y todos los libros que he leído, Señor, son basura. Es basura ese conocimiento si no estás tú. Yo no puedo, yo te necesito, Señor. Y el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos, desde Jerusalén hasta sus alrededores y hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. He trabajado más que todos. Pero no yo, es la gracia de Dios conmigo. No me apoyo en lo que sé, no me apoyo en mis títulos. Yo busco a Dios. Él es el único que me ayuda. No mis conocimientos, no mi experiencia, nada de eso. Todo eso es basura. Yo busco a Dios. De Él viene el poder, de Él viene la gracia, de Él viene el respaldo, de Él viene la unción, de Él viene todo. Dios le dice
Volvemos a Éxodo 3, Éxodo 3:12, Éxodo 3:12, Éxodo 3:12, le dice Dios, y él respondió, o sea Jehová, ve porque yo estaré contigo. Hasta ahí lo voy a dejar. Ve porque yo estaré contigo. A Dios le agradó la actitud de Moisés. A Dios le agradó. Y le dice, ve porque yo voy a estar contigo, Moisés. Me agrada que ya te diste cuenta que tú no puedes hacer las cosas. Me agrada que ya te diste cuenta que de nada sirve lo que tienes y lo que sabes. Me agrada. Por eso te envío, porque yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Tú sabes que Moisés logró el propósito de Dios. Moisés sacó a Israel de Egipto porque se apoyó en Dios, porque le clamó a Dios, porque oró a Dios, porque se humilló ante Dios, porque le rogó, le suplicó y le dijo, Señor, te necesito. Yo no puedo hacer tu obra. Yo no puedo hacer nada, Señor. Te necesito. Acompáñame. Ve conmigo. Ayúdame. Dame la palabra, dame la unción, dame la gracia. A Moisés ninguna otra cosa le preocupó más que el que Dios estuviera ahí con él, lo apoyara. Ay, hermanos y hermanas, es triste hoy en día. Muchas iglesias están más preocupadas por lo material, por tener un equipo de sonido con todo e instrumentos de 300,000, 400,000, 500,000 pesos. Y se jactan. Tenemos un equipo de 500,000 pesos. Tenemos tantas computadoras, tenemos tantas cámaras de video, tenemos las mejores bocinas, los mejores cables, los mejores micrófonos, los mejores instrumentos de la mejor marca. Tenemos una super guitarra de esta marca, un bajo de esta marca, tenemos una batería de esta marca, tenemos un teclado de la mejor marca, tenemos un equipo sofisticado. ¿Y creen que eso va a hacer que las cosas cambien, que Dios se agrade? Dios no se agrada de esas cosas. ¿Cuántas personas admiran, aplauden y siguen con mucha fidelidad a predicadores que apantallan con sus títulos académicos, con sus títulos teológicos, varios doctorados, varias maestrías teológicas? Muchas personas confían en eso, dicen, este no se equivoca porque este está muy estudiado. Todo lo que dice tiene que ser así, debe ser así, porque este hombre conoce mucho, es doctor en teología aplicada, es doctor en escatología, es doctor en apologética, es doctor en teología sistemática. Y muchas personas siguen a muchos predicadores por causa del conocimiento que ese predicador tiene, por causa de sus títulos académicos, por causa de los reconocimientos que tienen, aunque no los conocen y nunca han estado con ellos, pero dan por hecho que son personas que hablan infaliblemente por causa de sus conocimientos. Moisés tenía todos los conocimientos y los echó a la basura. Le dijo a Dios, si tú no estás conmigo, de nada sirve. El apóstol Pablo tenía todos los conocimientos, los títulos, los reconocimientos, y le dijo a Dios, todo eso es basura si tú no estás. El predicador puede tener maestrías y doctorados y diplomados y muchos reconocimientos y ser autor de muchos libros y tener una página en el YouTube, en el Internet, muy exitosa con millones de seguidores. Pero si no es un hombre que busca a Dios, si no es un hombre que se ha dado cuenta que sus títulos son basura si no está Dios, todo es en vano, todo es en vano. Los predicadores necesitan buscar a Dios, estar en la presencia de Dios, porque sus vidas tienen que ser santas, íntegras, puras, rectas, intachables, irreprensibles, dice la Biblia. Los predicadores tienen que ser un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. Los predicadores tienen que inspirar santidad, tienen que inspirar justicia, los predicadores tienen que inspirar temor de Dios, los predicadores tienen que inspirar pureza, rectitud, por cuanto son irreprensibles, dice la palabra de Dios. ¿Qué predicador puede vivir así? El que no se apoya en sus títulos, el que busca a Dios, el que todo tiene por basura y realmente busca a Dios. Reconoce que sin Dios no es nada. Por lo tanto, invierte horas y horas en la oración para que Dios lo ayude, lo respalde, lo bendiga, lo unja. ¿Qué responsabilidad tienen los predicadores? ¿Qué responsabilidad?
Voy a leer, y con esto termino, 4 versículos. Los primeros 3 los vimos hace 8 días. Quiero agregar uno más. Vamos a Éxodo 3:10. Éxodo 3:10. Le está hablando Dios a Moisés y le está diciendo: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven por tanto ahora. Ven. ¿Hacia dónde tenía que ir Moisés? Dios lo estaba llamando hacia él. Que Moisés fuera a Dios. Que Moisés se mantuviera en la presencia de Dios. Y esa es la responsabilidad de cada predicador. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Si el predicador no busca a Dios, no sirve para nada. No sirve para los propósitos de Dios. Si el predicador ora muy poco, no sirve para los propósitos de Dios. Si el predicador no está en la presencia de Dios, todo lo que haga es en vano, porque Dios no lo va a respaldar. El siguiente texto, Marcos 3:13. Marcos 3:13. Dice así, Marcos 3:13 al 15 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y luego enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad. El principio es el mismo que el que le dieron a Moisés, que el que Dios le dio a Moisés. Es el mismo principio. A Moisés le dicen: ven por tanto ahora, ven conmigo, quiero que estés en mi presencia, quiero que estés conmigo, que no te despegues de mí, que no te vayas de mí, porque necesitas tener autoridad para ir a hablar con Faraón, porque necesitas mi respaldo, mi ayuda, mi gracia. Por eso quiero que estés en mi presencia, porque la misión es muy dura, muy difícil. Necesitas mi unción, mi poder, pero para ello necesito que estés conmigo. Y es lo mismo que Jesús les dice a los discípulos. Allá afuera hay un mundo de tinieblas, operado por el diablo, controlado por el diablo, manejado por el diablo. No va a ser fácil que ustedes hagan la obra de Dios allá afuera. No va a ser fácil ni sencillo que ustedes hagan la obra de Dios. Necesitan poder, necesitan autoridad, necesitan tener la unción de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la intervención de Dios. Pero para ello, para que tengan autoridad, necesitan estar conmigo. Y los llamó para que estuviesen con él y para después enviarlos a predicar. Todo predicador que no está en la presencia de Dios está fracasado. Lo que haga, lo que esté haciendo en la obra de Dios, así se esté desgastando, así se esté acabando por hacer la obra de Dios, porque va aquí, va allá, aquí, predica allá, se duerme hasta altas horas de la madrugada, etcétera, y trabaja mucho en la obra de Dios, pero si no está en la presencia de Dios, es basura lo que está haciendo, es en vano, porque se está saltando el orden, porque antes de que el predicador haga la obra de Dios, tiene que estar en la presencia de Dios. El predicador tiene que invertir muchas horas en la oración. Por eso el predicador no puede estar trabajando en lo secular. El que Dios llama, lo llama para que esté de tiempo completo, para que esté en la presencia de Dios, en ayuno y oración, veladas de oración, para que Dios lo bendiga, lo unja, lo respalde. Cuando el predicador trabaja en lo secular, es evidente que Dios no lo ha llamado. No lo ha llamado. Porque al que Dios llama, le pide que esté en su presencia, porque no es cualquier cosa lo que va a hacer. No es cualquier cosa pararse detrás de un púlpito los domingos y hablar la palabra de Dios. Es un asunto muy delicado. Solamente pueden hacerlo los que han estado en la presencia de Dios, los que están con Dios, los que Él ha llamado y que ellos han entendido que han sido llamados en primer lugar para estar en su presencia, para adquirir de Dios poder, unción, gracia, sabiduría para hacer la obra de Dios. Hoy en día hay muchos predicadores por todos lados que los domingos predican y entre semana trabajan normal, sus 8 horas, sus 10 horas. Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el modelo de Dios. Así no es. Por eso el llamado tiene que ser de Dios y el predicador tiene que estar seguro que Dios lo llamó. Tiene que haber testimonio de varias personas de que Dios ha llamado a tal persona y estar dispuesto a vivir por fe. El predicador tiene que estar dispuesto a vivir por fe,
porque en la inmensa mayoría de los casos, de los verdaderos hombres llamados por Dios, no tienen sueldo. Viven por fe, dependen de Dios para todo, para lo económico, para lo material, dependen de Dios. Y es donde muchos hombres no quieren, porque es muy difícil depender de Dios. Es una prueba de fuego. Muchos predicadores que han sido llamados por Dios realmente han desistido, porque han dicho, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y de qué voy a mantener a mi esposa? ¿Y de qué voy a mantener a mis hijos? ¿Y con qué les voy a dar estudio? ¿Con qué les voy a dar carrera? Si no tengo sueldo aquí, si aquí no tengo un sueldo fijo, aquí no hay prestaciones, aquí no hay seguro social, aquí no hay Infonavit, aquí no hay ISSSTE, aquí no hay jubilación, aquí no hay pensión. ¿De qué voy a vivir cuando sea anciano y ya no pueda predicar y ya no pueda trabajar? ¿Qué va a pasar conmigo? Por eso muchos no se la quieren jugar y prefieren jugar en dos bandos, porque quieren asegurar su futuro también. El predicador está llamado para buscar a Dios de una manera especial. El predicador no puede buscar a Dios como lo busca cualquier discípulo normal de la iglesia. Hay discípulos en la iglesia que oran 1 hora. Hay discípulos normales en la iglesia que todos los días dedican 1 hora a la oración y dedican casi 1 hora a la lectura de la Biblia. Si un discípulo normal ora 1 hora diaria y lee la Biblia 1 hora diaria, ¿cuánto más el predicador? El predicador tiene que orar el doble o el triple, porque el predicador tiene mucho por qué orar. Tiene que orar por las almas, tiene que orar por el mensaje, tiene que orar por restauración de una persona, tiene que orar por la bendición hacia el pueblo de Dios. Por eso el predicador se pasa horas en oración, horas todos los días, leyendo la palabra para recibir palabra de Dios. Pero si el predicador trabaja en lo secular, ¿a qué horas ora? ¿A qué horas tiene sus 3 horas, sus 2 horas de oración, sus 2 horas de lectura de la palabra? Lo que pasa es que muchos predicadores no quieren vivir por fe porque no quieren batallar. Porque los verdaderos predicadores a veces nomás dan 1 comida al día, porque no alcanza para dar 3 comidas, 2 comidas. Y a veces ese par de zapatos les tiene que durar 4, 5 años, 6 años, porque no hay. Está todo muy limitado. La vida de un verdadero predicador es una vida sufriente, de mucha escasez, de muchos padecimientos. No es una vida color de rosa. Y si el predicador muere, la esposa queda en el desamparo y los hijos. Y es triste, es lamentable, pero ese es el precio que el predicador tiene que pagar. ¿Quieres servir a Dios bien como Dios manda? Pues Dios te manda a vivir por fe, a que dependas de Él. Una y otra vez Jesús se los remarcó a los discípulos. Y si el predicador no está dispuesto a vivir por fe, pues que sea sincero y que no usurpe un lugar que no le corresponde. Ahí en Jeremías 23, voy a leer del verso 21, Jeremías 23, 21 y 22. Jeremías 23, 21 y 22 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Aquí qué ves? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a los predicadores del tiempo de Jeremías invirtiendo los papeles. ¿Cuál es el orden correcto de Dios para el predicador? Que el predicador primero tiene que estar en la presencia de Dios y después predicar. Primero tiene que orar y después predicar. Primero tiene que buscar a Dios profundamente, de mucha calidad tiene que ser su oración y luego ya ir a predicar. Ese es el orden. Lo vemos en Éxodo 3:10 y lo vemos en Marcos 3:13 al 15. Que ese es el orden que Dios establece. El predicador primero necesita buscar a Dios para que luego Dios lo envíe a predicar con unción, con poder. Pero ¿qué vemos aquí? A los profetas, a los predicadores en el tiempo de Jeremías. Ellos nomás predicaban, pero no oraban. Razonemos, meditemos, reflexionemos. Verso 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. O sea, cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te va a poner carga y la palabra para que prediques lo que es de Él. Pero si no estás, si no oras, si no te pasas horas en oración, tú como predicador,
Vas a predicar lo que tú quieras. Vas a predicar lo que se te venga en gana. Vas a predicar lo que tú creas. No, pues voy a predicar esto. Pues voy a predicar esto otro. Pues yo pienso que esto. O sea, todo como al Tin Marín de Doping, güey. Así eran los predicadores del tiempo de Jeremías. No oraban. Pero ¿cómo les gustaba predicar? Dice, ellos corrían, o sea, iban largas distancias a predicar, a comunidades lejanas, a pueblos lejanos. Era admirable lo que hacían estos predicadores, pero no oraban. Y Dios los acusó y les dijo, pero si ustedes me hubieran buscado, yo les hubiera dado el poder y sus mensajes hubieran sido poderosos y hubieran causado efecto en las personas y muchos se hubieran convertido. Qué tremendo, qué impresionante. Dios los acusó de la gravedad de no haber orado. Dios los acusó que cometieron un pecado sumamente grave como predicadores, que no oraron, predicaron en sus fuerzas, predicaron lo que ellos querían, predicaron lo que les venía en gana, predicaron en su sabiduría, predicaron por los conocimientos que tenían, pero no estaban en la presencia de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Fracasaron como predicadores, no hubo conversiones, nadie se salvó, porque ellos no estuvieron en la presencia de Dios buscando la unción y el poder de lo alto. ¿Qué responsabilidad es predicar? ¿Qué responsabilidad tienen los predicadores? Domingo tras domingo se predica el mensaje de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios en cada iglesia. ¿Por qué no hay efectos? Porque los predicadores no están buscando a Dios, no están en la presencia de Dios. Ahí en Lamentaciones 2:14, Lamentaciones 2:14, dice así, Lamentaciones 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Aquí el pueblo se estaba amargando contra Dios por el juicio que les había venido. ¿Y sabes qué les dijo Dios? Tus profetas. Tú sabías que tu pastor era un hombre muy ligero. Tú sabías que tu pastor era un impío. Tú sabías que tu pastor no invertía horas en la oración, en la presencia de Dios. Tú lo sabías, que tu pastor llevaba una vida de oración muy raquítica. Por lo tanto, te predicó lo que él creía, vanas profecías y extravíos. Te predicó lo que él se imaginaba, lo que él pensaba, pero no te predicó lo que yo quería que escucharas, porque él no estaba en mi presencia. Dios, ante la queja del pueblo, señaló a los predicadores, porque el pueblo se estaba amargando contra Dios y le estaba diciendo, ¿por qué permitiste esto? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y por qué esto? Y si eres bueno, ¿por qué permitiste esto? Y si eres bueno y misericordioso y compasivo, ¿por qué nos vino esto? ¿Por qué pasó esto? Y Dios les dijo, tus profetas, tus predicadores, no me buscaron, no oraban. ¿Qué responsabilidad tienen los predicadores? Ellos deben buscar a Dios, deben ser un ejemplo de oración, un ejemplo de santidad, un ejemplo de pureza, un ejemplo de rectitud. Los predicadores tienen que ser irreprensibles, tienen que ser hombres santos, puros moralmente. Los predicadores tienen que vivir santamente delante de Dios y delante de los hombres. Los predicadores tienen que ser fuente de inspiración. Tienen que inspirar pureza, tienen que inspirar santidad. Los predicadores están llamados a ser ejemplo. Los predicadores tienen que orar más que cualquier discípulo. Tienen que orar y leer la Biblia más que cualquier discípulo. No es cualquier cosa ser predicador. No es cualquier cosa ser un ministro. No es cualquier cosa ser un pastor. Hay una gran responsabilidad. Y si el pastor falla, si el pastor fracasa en su llamado, si el pastor fracasa en los propósitos de Dios, si el pastor fracasa en la oración, si el pastor fracasa en la lectura de la Biblia, si el pastor fracasa en la santidad, la iglesia va a sufrir. Él va a enfrentar las consecuencias, pero también la iglesia. También la iglesia va a enfrentar las consecuencias. Eso fue lo que pasó en tiempo de Jeremías. La gente se empezó a amargar contra Dios y Dios les dijo, yo no tengo la culpa. Tú toleraste a tus predicadores falsos. Tú toleraste a tus predicadores que no me buscaban, que no oraban. Tú estuviste de acuerdo en que tus predicadores trabajaran en lo secular y por trabajar en lo secular no tenían tiempo para orar ni para leer la Biblia. No tenían tiempo. Tus predicadores no quisieron sufrir, no quisieron padecer. No quisieron. Ellos no estuvieron dispuestos a vivir por fe, porque el predicador está llamado a vivir por fe. Porque, como te decía, aquí no hay seguro social, aquí no hay ISSSTE, no hay FOBISSSTE, aquí no hay Infonavit, aquí no hay pensión, aquí no hay jubilación, aquí no hay nada de eso. Aquí hay semanas,
que te la pasas en seco. Te la pasas en seco. Te truenas los dedos porque ya llegó el recibo de la luz, porque ya llegó el recibo del agua, porque ya se enfermó tu esposa, tus hijos, porque ya viene la inscripción, porque hay que comprar los útiles escolares, porque hay que comprar uniforme. Pero aquí no hay sueldo. Aquí todo es por fe. Aquí no hay un sueldo que te alivie, que te aliviane. Por eso muchos quieren jugar en dos bandos. Quieren tener la honra de predicadores, quieren tener el honor de predicadores, pero a la vez asegurar su futuro. No, ¿quieres tener el honor de ser un predicador? ¿La honra de un predicador? Pues paga el precio, paga el precio. No es nada fácil, no es nada sencillo, no es nada sencillo. No es fácil que el niño se te enferme y no tengas para la medicina y no tengas para la consulta. Es terrible, es doloroso, pero Dios siempre va a ser fiel con el predicador. Dios siempre va a ser bueno con el predicador. Dios siempre es bueno. Dios es maravilloso. Pero todo esto es lo que Dios quiere moldear y tratar con el predicador. Por eso Dios siempre está dispuesto a formar el carácter del predicador, porque lo forma integralmente, lo moldea de una manera integral, lo levanta de una manera integral, en todas las áreas, en todas las áreas. ¿Estás dispuesto a hacer la obra de Dios? Ustedes como iglesia están llamados a hacer la obra de Dios. No tienen que ser predicadores ni pastores. Hay mucho que hacer allá afuera. Ora por un alma, visítala, haz la obra de Dios, porque el tiempo es corto. Déjate moldear por Dios, déjate tratar por Dios, deja que Dios te levante. Invierte tiempo en la oración. Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Padre, muchas gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Gracias por todo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a hacer tu obra. Ayúdanos a estar delante de ti. Ayúdanos a buscarte. Por favor, Señor, que estemos dispuestos a pagar el precio por hacer tu obra, por glorificar tu nombre. Levántanos, moldéanos, trátanos, Señor. Yo pongo todo en tus manos, Padre, y te doy gracias por todo. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado en esta mañana. Pongo a tu pueblo en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu bendición sea sobre tu pueblo, sobre cada hermana, sobre cada hermano, sobre cada familia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. Que Dios los bendiga.